Hola, soy Mamen del Desván del Scrap. Bienvenidos a mi canal. Esta es mi propuesta para la caja cadabra del mes de marzo, ya la tercera. Y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado del álbum. Yo espero que a vosotros también os guste. A continuación os dejo el tutorial para todas aquellas que queráis verlos. El que no le interese solamente verá el álbum. Así que yo os lo voy a enseñar rápidamente y espero que disfrutéis de este momento. En cuanto al álbum, pues ya veis, la portada está hecha con el acetato de la colección. Lo he aprovechado porque además tengo una escasez tremenda de cartón. Cuando yo vi la colección, lo primero que me llamó la atención fue la chica que viene en el sellito, esta de aquí, de la que yo hice la tarjeta, que también os dejaré por ahí arriba enlazado el vídeo. Pero en cuanto pasé un poquito más y ya vi que hacía referencia también a libros, pues me tiré más por los libros que por el té, y por eso son los protagonistas del álbum. Y evidentemente están aquí en la portada. Entonces tenía que buscar algo que me quedase por debajo del acetato, porque como siempre os digo, todo lo que vaya debajo de un acetato se refleja, se ve perfectamente. Entonces tenemos que combinarlo para que nos quede bien. Así que el papel de todos los que había era este tipo escocés, entre comillas, y evidentemente es el que desde el principio iba a estar debajo del acetato. Todo lo demás fueron añadidos posteriores, pero esto estaba directamente ahí. En cuanto al lomo, pues he utilizado esta etiqueta que he hecho con el resto del acetato y después he cortado de este precortado, valga la redundancia, lo que es el asa de la tetera para poder colgarla del lomo. Y esta es la parte trasera con los mismos tonos que el lomo. Y aquí abajo lo que he hecho eran dos precortados diferentes. Por un lado estaba la tacita y por otro el ratoncito. Y como había utilizado un papel muy lisito, pues lo que hice fue perforar lo que es la parte superior de la taza e introducir el precortado del ratoncito, y la verdad es que ha quedado pues muy mono. Y ahora os enseño el álbum por dentro. Lo primero que nos encontramos al abrir el álbum es este pop-up que me ha servido de camita para la portada, para darle esos toquecitos de color por detrás del sillón. Es un pop-up sencillo, lo podéis ver en cualquier sitio y mirad, se abre así y nos encontraríamos aquí dentro el espacio para colocar la fotografía. En este caso habría que mover un poquito el álbum. Vosotros, si lo hacéis y queréis que todo quede de frente, solamente tenéis que colocar los papeles. Yo os aconsejo que no tengan direccionalidad y los pondríais una vez que pegaseis los papeles. De esta manera os quedaría directamente para abrirlo y verlo así. En mi caso, como puse estas florecitas, ya me quedaba mal, no me quedaban papeles para cambiarlo, así que seguramente lo que haga es en los espacios en donde tengo las florecitas, coloque fotografías y así ya no tenga que girarlo. Para cerrarlo es súper sencillo, va directamente solo y queda una cosa súper mona. Evidentemente este pop-up no lo he creado yo, está por las redes, lo podéis ver en cualquier sitio de pop-up. Si abrimos el álbum, fijaros, esto es a lo que me refería cuando os decía que era luminoso y que era muy espacioso al mismo tiempo. Y es que al haber hecho todos estos sobres en distintas alturas y jugar un poquito con los volúmenes, queda la espina despejada y eso es lo que le da ese aspecto de amplitud. En cuanto a los sobres, algunos van a tener tarjetas simples, otros van a tener tarjetas compuestas, por decirlo de alguna manera. En este caso es una tarjeta compuesta, quiero decir que es doble. Aquí no he puesto nada porque va a depender un poquito de las fotografías. Y listo, la introduciríamos por aquí, ganaríamos espacio. Y en este caso lo que he hecho es no pegar el papel totalmente, ganar aquí un poquito de espacio si quiero colocar algo por ese lado. Si abrimos, tenemos aquí esta solapa que es la tarjeta. Podríamos colocarle un bolsillito en caso de que lo necesitamos, porque este es un álbum de sobres y de bolsillos, no lleva otra cosa. En esta tarjeta que es de
donde viene toda la información. Lo que he hecho es pegar una cartulina por detrás, he creado mi propia tarjeta y lo mismo con estos restos de acetato, este que es liso y este que es de la propia colección. Y ahora empezamos ya con todos los sobres. Van de distinto tamaño, diferentes alturas, jugando con los espacios en blanco y un poquito, ya sabéis cómo me va a mí, que sea muy luminoso, y os dije que no iba a utilizar esa palabra y he vuelto a utilizarla. Bien, en este primer sobre he aprovechado ya un precortado, he puesto la hora del té, que es el título de la colección, y he añadido una tarjeta simple con un tirador. Está en blanco porque todavía no he colocado nada. Y los álbumes, como sabéis, se llenan de vida en cuanto colocamos las fotografías. Esta frase que hay aquí es la parte inferior de una tarjeta. Como he utilizado ese papel, pues he intentado salvar así cositas pequeñas y una de ellas es esta de aquí. En este caso, en este sobre, he añadido una tarjeta simple para que pueda jugar con el blanco y después una tarjeta doble por el otro lado. Solamente he añadido este papel en uno de los lados y el resto está en blanco. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en los sobres podemos introducir tantas cuantas tarjetas queramos y nos queden bien. Y ya sean simples o dobles, tanto por un lado como por el otro. Si en este caso quisiese añadir otra tarjeta doble, podría hacérselo y me quedaría solapada por aquí delante. El siguiente sobre, ya veis, está en vertical y es lo que me permite, lo que os decía antes, con una tarjeta en blanco. Aquí en este trocito de papel que me sobraba, estampado uno de los sellitos de la colección, este de aquí. He pintado las flores con rotulador blanco y prácticamente tengo esto ya terminado para colocar aquí lo que yo quiera. Este sobrecito, por ejemplo, que está en la parte trasera de este sobre, se lo he añadido a posteriori, no está en el tutorial, pero es tomar la medida del sobre principal, hacer las pestañas por los laterales y por abajo y poder introducir aquí este papel, que al principio me chocaba mucho ver entre tanto color apagado este que tenía un color así como cobrizo. Pero después me di cuenta que en ciertas zonas, como es este caso, le podía dar un poquito de luminosidad y de contraste a las páginas. Y me ha parecido que le ha quedado fenomenal. Lo que he hecho aquí es una especie de bolsita de té con glossy que le he añadido después. Voy a hacer otra para colocarlo en otro de los cabitos de las cintas y listo. Aquí podríamos colocar la fotografía y como era un papel tan liso, pues decidí poner a la chica. Bueno, veamos chica, pero después sería la fotografía. Y ya veis que no necesitaría aquí absolutamente nada más. Quizá un poquito de frase o algo colgado dentro de la propia foto y ya estaría la página terminada. Evidentemente aquí tenemos otra tarjeta doble. Está blanca por la mayoría de los sitios, a la espera de las fotografías. Y lo que os decía antes, si queréis introducir otra tarjeta por el lado opuesto, lo podéis hacer. Esta frase y esta etiqueta os había dicho ya en el vídeo de los papeles que era la que sabía seguro que se iba a quedar y aquí está, como protagonista principal de una de las páginas. En esta otra he pegado la tetera y la taza, esto está levantado para poder colocar aquí lo que queramos y este sobrecito lleva un acetato, en este caso liso. Pero bueno, si quiero cambiar después y poner aquí el otro, se lo pondría. O añadirle después unas cintas, bueno, esas cosas que hacemos cuando ya colocamos las fotografías. Y en esta página, como era una página así como muy lisita, decidí ponerle esta banderola con el ratoncito porque cuando abres el álbum pues queda ahí súper mono y es un detalle que cuenta dentro del álbum. En la parte trasera llevamos otra de las tarjetas dobles, que ya no las saco porque ya habéis visto las otras y es más de lo mismo. Y aquí iría pues la fotografía. Y por último he añadido un bolsillito y ya veis que he vuelto a utilizar el mismo papel. Y tengo un resto de papel de este tamaño
precisamente de este diseño, como veis aquí, para colocarlo dentro cuando ponga las fotografías. Me quedan 2 papeles pendientes y que todavía, como no tengo muy claro dónde lo voy a poner, pues las he dejado sin colocar. Y como os decía, este bolsillito es un añadido posterior, así que no está en el tutorial, simplemente es coger la medida que queramos y añadir un bolsillito más. Y estas tarjetas, esta sí que sabía ya que estaba hecha con un resto de papel, pero estas dos, como no sé todavía lo que voy a hacer con ellas, he decidido poner en un resto de cartulina sin cortar todavía los lados, porque eso lo haré cuando tenga ya lleno el álbum. Y nada más, esto es todo lo que hay en el interior. Espero que os haya gustado, que si es así os quedéis a ver el tutorial. Todas aquellas que ya no queráis verlo, me despido de vosotras, y las que sí queráis verlo, lo tendréis a continuación. Así que nada más, me despido. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Una sonrisa y un beso. ¡Chao! Tengo todo preparado para empezar el proyecto y como veis solamente tengo 2 cartones porque en la portada voy a poner únicamente el acetato. Mi idea era haber hecho un marquito, pero tengo escasez de cartón y como no quiero hacer ningún pedido hasta que pase esto, por lo menos voy a intentar no hacerlo. Decidí al final solamente poner el acetato y cambiar un poquito la idea que tenía de la portada. Así que ahora os doy las medidas. Voy a forrar independientemente cada una de las piezas, con cartulina la contraportada, con papel decorado el lomo, después lo uniremos y ya pondremos la parte interior. Así que os digo, mirad, la contraportada mide 8,5 por 7, lo mismo que el acetato, y el lomo 8,5 por 1,5. Así que ahora empiezo ya a forrar. Ahora que ya tenemos listo el lomo, tendríamos que pegar el acetato y la contraportada. En cuanto al acetato, no voy a cortar los extremos, lo voy a dejar así, recto. Solamente voy a cortar el lado que me va a tapar el cartón. Y ahora ya voy a poner el pegamento y pegarlo. Lo he pegado al revés, no me lo puedo creer. ¿Os habéis fijado? Tengo la cabeza en cualquier otro sitio menos donde estoy. Había pegado el acetato al revés. He podido salvarlo con una toallita, he quitado todo el pegamento y bueno, menos mal que me di cuenta, pero de verdad es que no sé cómo podéis concentraros porque yo soy incapaz. Vale, bien. Como esto interior no se va a ver, vamos a ponerlo en posición inversa y ahora sí pegaría el acetato aquí. De manera que este pegamento que he puesto antes ya se ha secado, voy a poner otra capa de pegamento y menos mal que se ha salvado. Fijaros bien para que no os pase lo mismo que a mí,
El cartón tiene que ir en este lado y el acetato en este otro para que me quede el acetato por delante. Voy a dejar que se seque porque esto sí tiene que secarse perfectamente, y lo que voy a aprovechar es cortar la cartulina que me va a tapar todo hasta el límite del papel. Y ahora os enseño mi idea de lo que quiero hacer. Mi idea es colocar así la portada. Este papel, que es muy escocés por la parte inferior, la niña sentada y los libros con el ratoncito por encima. Quiero tapar esta parte del acetato con un trocito del mismo color, pero para que no haya este salto y como todos los precortados tienen esta tira blanca, voy a colocarle yo también un poquito de cartulina blanca, una tirita muy fina, aquí, pues para que se vea la continuidad con el dibujo. Así que voy a cortar una tira de 1 pulgada, que es lo que me mide esto, y añadirle una tira de cartulina, que se la voy a cortar ahora. La medida pues es eso, que eran 8,5 por 1 pulgada, más la cartulina. La corto y mientras tanto se me va secando la parte delantera. Al mismo tiempo voy a cortar también la cartulina que me va a tapar toda esta parte. La cartulina la he cortado a 9 3/4 por 8, 1, 2, 3 octavos, pero eso depende un poquito de lo que a cada uno le guste tapar de la parte interior. Y ahora vamos a hacer como siempre, marcamos el lomo para poder empezar a pegarlo bien y después ya pegamos. Mientras toda esta parte se nos seca, lo que vamos a hacer es cortar la tira delantera con el trocito de cartulina y después seguramente que en esta parte interior donde tenemos el acetato la tape también con la misma cartulina. Corto la tira de aquí, que os había dicho que iba a ser de 1 pulgada. Tengo ya las dos tiras cortadas, de manera que voy a pegarle por el interior este trocito de cartulina blanca y después pegar los dos trozos al acetato. Esto ya está seco, así que vamos a forzar un poquito el lomo para poder plegar nuestra portada y nuestra contraportada. Nuestra cobertura exterior estaría ya lista. Lo único que me quedaría sería volver a colocar aquí un trocito de cartulina para tapar la parte delantera y un papel decorado exactamente igual que el que tenemos por la parte delantera. Así que corto un trocito que me sobra y ya lo pego. Así que ahora vamos con las páginas interiores. Tengo ya preparadas aquí todas las páginas y como veis son de diferente tamaño. La encuadernación va a ser de espina, de manera que vamos a tener que adaptar la espina a nuestras propias páginas. Todas las páginas van a ser sobres, de manera que yo os voy a dar las medidas de todas y las piezas van a ir de 2 en 2. Voy a hacerlo todo seguido, de manera que estad un poquito atentas porque la primera medida va a ser la parte superior del sobre, en todas las páginas.
La segunda va a ser la parte inferior y la que va a llevar las dos pestañas, una arriba y otra abajo, de manera que haré dos pliegues a media pulgada, uno por aquí arriba y otro por aquí abajo, siempre en la segunda medida que yo os haya dado. Os doy entonces todas las medidas y después ya me pongo yo a hacer los pliegues, a pegarlos, y cuando empecemos con la espina pararé la cámara, la pondré normal y ya podremos seguir. Así que empezamos. En primer lugar, tenemos dos páginas que van a ser iguales. La primera y la última, que es la sexta. Por lo tanto, vamos a necesitar dos piezas que nos midan 8 1/4 por 6 y medio, una y otra. Y otras dos piezas que nos midan 9 1/4 por 6 y medio. La siguiente página, un solo sobre, y nos va a medir 4 por 5, la parte superior, parte inferior, 5 por 5. La tercera página, un poquito más grande, nos va a medir 5 por 5 y medio. Y la parte inferior del sobre, 6 por 5 y medio. Cuarta página, 7 y medio por 3 3/4 para la parte superior y 8 y medio por 3 3/4 para la parte inferior. La última página, dos piezas, la más corta, 7 1/4 por 5 7/8 y la más larga, 8 1/4 por 5 7/8. Fijaros en la posición en que yo coloco la parte inferior de todos los sobres y empiezo a marcar ya ahora a cámara rápida. Tenemos ya todas las páginas listas y lo que vamos a hacer es ordenarlas. El sobre más pequeño es el que va a ir aquí encima, en la parte inferior. El siguiente en tamaño va a ir en la trasera y también en la parte inferior. Este que tenemos más alargado irá en posición vertical, siempre pegados hacia abajo. El último en tamaño es este de aquí, aunque es un poquito más pequeño que el largo, va detrás. Y después nos quedan estas dos piezas más grandes. Una va a ir en la parte trasera y otra va a ir en la parte delantera, como si fuese un sándwich. Vamos a empezar con el pop-up que colocaremos en la primera página y para eso necesitamos una pieza que nos mida 8 por 8. A continuación cogemos la tabla de plegar, situamos la pieza y marcamos 2 pulgadas.
A partir de este pliegue que acabamos de hacer, marcamos otras 2 pulgadas y a partir de este pliegue volvemos a marcar otras 2 pulgadas. Hacemos lo mismo en esta otra posición. Marcamos a 2, a partir de esta a otras 2 y a partir de esta a otras 2. Vamos a marcar ahora todos los pliegues para darle un poquito de flexibilidad a la hoja. Tenemos que hacer la parte que puede resultar un poquito más complicada. En estos 4 cuadrados que tenemos en el interior, tenemos que hacer un pliegue en diagonal, de este vértice a este vértice, de este vértice a este otro, de este al de abajo y de aquí al superior. Así que yo voy a coger la regla para que lo veáis mejor. Pues ahora lo único que tenemos que hacer es ir plegando. Fijaros, cojo este extremo de aquí, como ya tengo este pliegue hecho, es muy fácil doblar. Lo mismo vamos a hacer con el resto de los pliegues. Empujamos por donde tenemos el pliegue en diagonal, seguimos empujando por el pliegue en diagonal y seguimos empujando por el pliegue en diagonal. De manera que a la vista nos queda un cuadrado con 4 cuadrados inferiores. Después solamente lo abriríamos y teníamos este desplegable. Tengo ya preparadas las 3 piezas de la espina y paso a daros las medidas. Separo estas dos. La más grande nos medirá 8 1/4 por 2 1/4. La mediana 8 1/4 por 1 3/4. Y la más estrecha 8 1/4 por 1 1/4. Cogemos nuestra pieza más ancha y marcamos media pulgada, giramos y marcamos otra media pulgada. En la pieza mediana volvemos a hacer lo mismo. La situamos en posición vertical y marcamos media pulgada y media pulgada. Y en la pieza más estrecha exactamente lo mismo, media pulgada y media pulgada. Y ahora llega la parte de adaptación de nuestra espina a nuestras páginas. Tenemos aquí las páginas ordenadas y vemos que nuestra primera página y nuestra última página son las más largas. Cogemos la pieza que va a ir en el fondo, por lo tanto a la espina inferior no tenemos que hacerle absolutamente nada excepto cortarle aquí las esquinas para poder introducirla perfectamente en nuestro sobre. Tenemos que coger ahora la pieza más pequeña, la que nos queda de primera,
y la que nos queda aquí debajo. Fijaros, cogemos nuestra espina mediana y la situamos aquí. Y ya vemos perfectamente por dónde tenemos que cortar. Si os fijáis, vamos a cortar nuestra aleta en esta pestaña a la altura de nuestra página. Y esta otra pestaña a la altura de nuestra otra página, de nuestro sobre más pequeñito. Como ya tenemos las medidas de los sobres que os he dado antes, sabemos perfectamente dónde vamos a tener que hacer el corte. Si este sobre nos medía 7¼ vamos a cortar nuestra pestaña por este lado a 7¼ y este sobre que nos medía 4 pulgadas vamos a cortar nuestra pestaña a 4 pulgadas. He puesto el tapete para hacer el corte y ahora vamos aquí arriba y cortamos desde el pliegue hasta donde hemos hecho nuestra marca. Y en el otro lado cortamos desde el pliegue hasta donde hemos hecho nuestra marca. Y ahora directamente ya cortamos nuestra diagonal. Vamos a cortar la parte inferior. Vamos a hacer lo mismo con las últimas piezas. La más larga irá en este lado y este otro sobre aquí. Y vamos a proceder de la misma manera. Como sabemos las medidas de nuestros sobres, solo tenemos que marcarla en nuestra espina. Esta pieza más larga nos medía 7,5, así que marcamos en nuestra pestaña 7,5. Como este sobre nos medía 5, vamos a marcar en nuestra pestaña 5. Para eso voy a girar. Y ahora hacemos igual que antes, cortamos el trocito que nos sobra. Y con las tijeras ya directamente cortamos en diagonal. Y ya cortamos la parte inferior también. Esta parte estaría lista, así que pasamos a la siguiente. Me había olvidado de poner la cámara otra vez a grabar cuando retiré el tapete. Lo que estoy haciendo es marcar los pliegues de las espinas. Este ya está, vamos a seguir con los otros. Ahora que tenemos las espinas plegadas, solamente tenemos que ir pegando una sobre otra. La espina está seca, he levantado las pestañitas para que veáis la diferencia que hay entre las alturas de cada una de ellas y es donde vamos a tener que colocar nuestros sobres. Vamos a hacerlo ahora antes de pegar la espina a la estructura exterior, así que yo ahora voy a poner el pegamento y empezar a pegar.
sobres y ya tendríamos toda nuestra estructura principal terminada. Vamos ahora a pegar nuestra espina al lomo del álbum. Y ahora sí, el lomo tenemos que dejar que se seque bien para no tener después ningún tipo de problema y que se nos despegue. Así que voy a esperar, voy a ir viendo qué papeles voy a colocar, alguna cosita más que vayamos a añadir y terminamos el álbum en cuanto coloquemos lo que nos falta dentro. De las cosas que vamos a ir añadiendo, empiezo por colocar un sobre más justo aquí, en la última página. Voy a poner una pestañita para pegarlo porque creo que le hace falta un sobrecito más. Os doy las medidas. La parte superior nos mide 8 por 5 1/4 y en este lado vamos a hacerle una pestañita de media pulgada. Tenemos aquí la parte superior del sobre que nos va a medir 9 por 5 1/4. Tendremos que hacer una pestaña aquí arriba, otra pestaña aquí abajo y otra pestaña en este lateral para cerrar el sobre. Cogemos la pieza más pequeña y en la posición de 5 1/4 marcamos media pulgada. Cogemos ahora la pieza más larga y en esta misma posición de 5 1/4 marcamos media pulgada y en estas dos partes al girar la pieza marcamos media pulgada y otra media pulgada. Tendríamos que colocar esta parte encima del sobre y esta pestañita sería la que nos va a ir pegada en el álbum. Así que voy a ir recortando y pegando el sobre. Dejamos la pestaña hacia abajo de esta pieza y esta otra, la que lleva 1, 2 y 3, la colocamos encima para cerrar y formar nuestro sobre. Una vez que haya pegado el sobre, vengo aquí al álbum y en este último sobre, en la última página, se la pego aquí en el lateral. Pues con esto tendría ya el número de páginas que yo quería. Lo que he hecho ahora es en todos los bolsillos añadir unas tarjetas. He puesto tarjetas con solapa. Todavía no sé si las voy a dejar así. Voy a cortar los papeles y una vez que vea los papeles cortados, como me quedan, pues o las pondré en el interior, dejando libre la parte trasera, la pondré hacia afuera, la pondré simple. De entrada no lo sé. He aprovechado restitos de cartulinas que tenía para irlas introduciendo. Ya veis que en todas van por fuera. Las medidas son muy relativas y depende un poquito del gusto de cada uno. Por eso no voy a dar estas medidas. Por ejemplo, este acetato es el trocito que me sobraba. Va sin medida, nada más que la altura. Este otro lo he cortado yo de un trocito que tenía por ahí suelto y aquí también he puesto una solapa. En la parte trasera terminaré colocando un bolsillo porque los bolsillos siempre son imprescindibles para colocar restitos de todo lo que tengamos, incluso las cositas que nos sobren mientras no terminamos de colocar las fotografías. Y este sería el álbum. Yo ahora voy a buscar los papeles decorados, quiero hacer las combinaciones. Mirad, yo este ya lo tengo cortado porque es el que quiero que se vea desde la portada. Y ahora tendré que ir buscando las combinaciones perfectas para llenar todas estas cositas. Y después, esto que habíamos hecho, este pop-up, mi idea era colocarlo aquí delante, haciendo un juego de colores. He puesto imanes, todavía se están sin pegar, para que me quede bien cerrada cuando el álbum no esté abierto. Y en la parte delantera colocar a la niña sentada en el sillón
con una combinación de todos estos papeles más el papel inferior. Así que ahora voy a cortar los papeles y cuando tenga todos los papeles cortados os vuelvo a enseñar ya el álbum.